El Kybalión, los misterios de Hermes. Estás escuchando Lecturas para tu alma. Recuerda suscribirte, darle like, compartir y comentar para seguir recibiendo más contenido gratuito. Capítulo 8. Los planos de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. El segundo gran principio hermético encierra la verdad de que existe entre los diversos planos de manifestación de la vida y del ser una armonía, concordancia y correspondencia. Esta verdad lo es porque todo cuanto hay en el universo emanó de la misma fuente y las mismas leyes, principios y características se aplican a cada unidad o combinación de unidades de actividad, conforme cada una manifiesta su propio fenómeno en su propio plano. Para facilitar la meditación y el estudio, la filosofía hermética considera que el universo puede dividirse en tres grandes clases de fenómenos conocidos como los tres grandes planos. 1. El plano físico. 2. El plano mental. 3. El plano espiritual. Estas divisiones son más o menos artificiales y arbitrarias, porque la verdad es que las tres divisiones no son más que grandes ascendentes en la gran escala de la vida, siendo el punto más bajo la materia indiferenciada y el más elevado el del espíritu. Y además los diferentes planos se esfuman unos en otros, de manera que no puede establecerse una división firme y nítida entre las partes superior del plano físico y la inferior del mental. En una palabra, los tres grandes planos pueden ser considerados como tres grandes grupos de grados de vida en manifestación, y aunque el propósito de este libro no nos permite entrar en una explicación extensa de los mismos, daremos una descripción general de ellos. Para iniciar, podemos considerar la pregunta tan a menudo formulada por el neófilo que desea saber lo que significa realmente la palabra plano, término que se usa libremente y apenas ha sido explicado en muchas obras del ocultismo. La pregunta se formula generalmente así: ¿un plano es un lugar que tiene dimensiones o es más que una condición o estado? Y podemos contestar: no es un lugar ni una dimensión ordinaria del espacio, pero sin embargo es más que un estado o condición. Puede ser considerado como un estado o condición, pero no obstante, el estado o condición es un grado dimensional, es una escala y está sujeto a medida. Parecerá esto quizá una paradoja, pero examinemos el punto. Una dimensión es una medida entre línea recta relacionada con una medida base, etc. Las dimensiones ordinarias del espacio son longitud o largo, latitud o ancho y grosor o altura, pero existe otra dimensión de las cosas creadas, o medida, en línea recta, conocida por los ocultistas y también por los hombres de ciencia, aunque estos últimos no le hayan dado todavía el nombre de dimensión. Esta nueva dimensión, que por el momento es la base de muchas especulaciones bajo el nombre de la cuarta dimensión, es el tipo usado para determinar los grados o planos. Esta cuarta dimensión puede ser denominada la de la vibración. Es un hecho bien conocido por la ciencia moderna, así como por los hermetistas, quienes han errado esta verdad en su tercer principio, que todo está en movimiento, todo vibra, nada está en reposo. Desde la más elevada manifestación hasta la más baja, todas las cosas vibran. Y no solamente vibran con diferente intensidad, sino en diferentes dimensiones y de diferente manera. Los grados de intensidad vibratoria constituyen los grados para medir en la escala de vibraciones, o sea, los grados de la cuarta dimensión. Todos estos grados forman los que los ocultistas llaman planos. Cuanto más elevado es el grado de vibración, tanto más elevado es el plano. De manera pues que aunque un plano no es un lugar ni un estado o condición, posee sin embargo cualidades comunes a ambos. Algo más tendremos que decir sobre las vibraciones en los próximos capítulos, en los que estudiaremos el principio hermético de vibración. Se recordará no obstante que los tres grandes planos no son divisiones actuales y reales de los fenómenos del universo, sino simples medios arbitrarios empleados por los herméticos para ayudar al pensamiento y al estudio de los diversos grados y formas de la actividad y de la vida universales. El átomo de la materia, la unidad de fuerza, la mente del hombre y el ser del arcángel no son más que grados de una sola y misma escala, y todos son fundamentalmente los mismos, siendo la diferencia solo cuestión de grado y de intensidad vibratoria. Todos son creaciones del todo y tienen su existencia dentro de su mente infinita. Los herméticos subdividen cada uno de estos grandes planos en 7 planos menores y cada uno de estos en 7 subplanos, siendo estas divisiones más o menos arbitrarias, esfumándose unas en otras, pero han sido adoptadas por conveniencias del estudio científico.
El gran plano físico y sus 7 planos menores es la división que comprende todos los fenómenos del universo que se refieren a las cosas, fuerzas y manifestaciones físicas. Incluye todas las formas de lo que conocemos como materia y todas las formas de lo que llamamos energía o fuerza. Pero se debe recordar que la filosofía hermética no reconoce la materia como una cosa en sí misma o como si tuviera una existencia separada de la mente del todo. La proporción es que la materia no es más que una forma de energía, esto es, energía de una intensidad vibratoria inferior de cierta clase. Y de acuerdo con ello, los herméticos clasifican la materia bajo el título de energía y le adjudican 3 de los 7 planos menores del gran plano físico. Dichas 7 divisiones menores son las siguientes. 1. El plano de materia A. 2. El plano de materia B. 3. El plano de materia C. 4. El plano de sustancia etérica. 5. El plano de energía A. 6. El plano de energía B. 7. El plano de energía C. El plano de materia A comprende las formas materiales sólidas, líquidas y gases, tal como lo reconocen generalmente las obras de texto físicas. El plano de materia B comprende ciertas formas más elevadas y sutiles de la existencia de la ciencia recién comienza a conocer, los fenómenos de la materia radiante bajo sus fases de radium, etc., que pertenecen a la subdivisión más inferior de este plano menor. El plano de la materia C comprende formas de la materia más sutil y tenue, cuya existencia ni siquiera sospechan los hombres de ciencias actuales. El plano de sustancia etérea comprende lo que la ciencia denomina éter, sustancia de tenuidad extrema y de prodigiosa elasticidad que compenetra todo el espacio universal y que obra como medium para la transición de ondas de energía, tales como la luz, el calor, la electricidad, etc. Esta sustancia etérica es el eslabón de unión entre la llamada materia y la energía, participando de la naturaleza de ambas. La doctrina hermética dice que ese plano tiene 7 subdivisiones, como las tienen los demás planos menores, y que en realidad hay 7 éters en vez de 1. Inmediatamente después viene el plano de la energía A, que comprende las formas de energía que la ciencia conoce corrientemente, siendo sus 7 subdivisiones correspondientemente: calor, luz, magnetismo, electricidad, atracción, gravitación, cohesión, afinidad química, etc., y otras varias formas de fuerza que revelan los experimentos científicos, pero que aún no han sido denominadas o clasificadas. El plano de la energía B comprende 7 subdivisiones de las más elevadas modalidades de energía que aún no han descubierto la ciencia, pero que han sido llamadas las fuerzas sutiles de la naturaleza, cuya manifestación se provoca mediante ciertos fenómenos mentales, cuyos fenómenos son posibles merced a ellas. El plano de energía C comprende 7 subdivisiones de energía tan elevadamente organizada que tienen muchas de las características de la vida, pero no son reconocidas por el hombre en el actual estado de desarrollo, siendo utilizables solamente para los seres del planeta espiritual. Esta energía es inconcebible y puede ser considerada casi como un poder divino. Los seres que la emplean son como dioses, aun comparándolos con el tipo humano más elevado que conozcamos. El gran plano mental comprende estas formas de cosas vivientes que conocemos en la vida ordinaria, así como otras formas no tan bien conocidas salvo por los ocultistas. La clasificación de los 7 planos mentales menores no es muy satisfactoria, sino más bien arbitraria, salvo que se acompañara por complicadas explicaciones que son ajenas al propósito de este libro, pero las mencionaremos. 1. El plano de la mente mineral. 2. El plano de la mente elemental A. 3. El plano de la mente vegetal. 4. El plano de la mente elemental B. 5. El plano de la mente animal. 6. El plano de la mente elemental C. 7. El plano de la mente humana. El plano de la mente mineral comprende los estados o condiciones de las unidades o entidades o grupos y combinaciones de las mismas que animan las formas conocidas bajo el nombre de minerales, sustancias químicas, etc. Estas entidades no deben ser confundidas con las moléculas, átomos o corpúsculos, siendo estos últimos solo el cuerpo material de dichas entidades, así como el cuerpo del hombre no es más que su forma material y no el mismo. A esas entidades se les puede llamar almas, en cierto sentido, y son seres vivientes de escaso grado de desarrollo, vida y mentalidad, apenas un poco más que las unidades de energía viviente, que comprenden las subdivisiones superiores del más elevado plano físico. El hombre corriente no suele atribuir mente, alma o vida
al reino mineral, pero todos los ocultistas reconocen la existencia del mismo, y la ciencia moderna se está encaminando rápidamente hacia este punto de vista. Las moléculas, átomos y corpúsculos tienen sus oídos y amores, gustos y desagrados, atracciones y repulsiones, afinaciones y no afinaciones, etc. Y algunos hombres de ciencia han expresado la opinión de que el deseo y la voluntad, las emociones y los sentimientos de los átomos solo difieren un grado de los hombres. No tenemos espacio para discutir el asunto aquí. Todos los ocultistas saben que es un hecho y otros se refieren a estos descubrimientos científicos más recientes para que se vea su corroboración. Este plano tiene las 7 subdivisiones habituales. El plano de la mente elemental A comprende el estado o condición y grado de desarrollo mental y vital de una clase de entidades desconocidas para el hombre corriente, pero que el ocultista conoce. Son invisibles para los sentidos ordinarios del hombre, pero no obstante existen y desempeñan su papel en el drama del universo. Su grado de inteligencia es intermedio entre las entidades minerales y químicas por una parte y las entidades del reino animal por la otra. Hay 7 subdivisiones en este plano también. El plano de la mente vegetal y sus 7 subdivisiones comprende los estados o condiciones de las entidades que encierra el mundo vegetal, los fenómenos mentales y vitales que se conocen corrientemente. Muchas e interesantes obras científicas se han escrito últimamente sobre la mente y la vida de las plantas. Los vegetales tienen vida y mente y alma, tanto como los animales, el hombre y el superhombre. El plano de la mente elemental B y sus 7 subdivisiones comprende los estados y condiciones de una forma de elementales o entidades invisibles que hacen su obra en el universo, cuya mente y vitalidad forma parte de la escala entre el plano de la mente vegetal y el plano de la mente animal, participando dichas entidades de la naturaleza de ambos. El plano de la mente animal y sus 7 subdivisiones comprende los estados y condiciones de las entidades, seres o almas que animan los cuerpos vivientes de los animales y que son familiares a todos. No es necesario entrar en detalles concernientes a este reino o plano de vida, porque el mundo animal no es tan familiar como el propio nuestro. El plano de la mente elemental C y sus 7 subdivisiones comprende las entidades o seres invisibles que participan de la naturaleza, de la vida animal y humana, en determinado grado y combinación. Los elementos pertenecientes a este plano y que están en el grado más elevado del mismo son semihumanos en inteligencia. El plano de la mente humana y sus 7 subdivisiones comprende las manifestaciones de la vida y mentalidad que son comunes al hombre en sus varios grados y dimensiones. En este punto debemos indicar el hecho de que el hombre corriente, actual, ocupa la 4ª subdivisión del plano de la mente humana y solo los más inteligentes han cruzado los límites de la 5ª subdivisión. Millones de años ha empleado la raza para alcanzar este estado y tardará muchos más en llegar a las subdivisiones 6ª y 7ª. Pero debemos recordar que ha habido razas anteriores a las nuestras que han pasado por estos grados y después más allá de ellos. Nuestra propia raza es la 5ª, con más de los rezagados de la 4ª que huella en el sendero. En ella ha habido unas cuantas almas avanzadas que han sobrepasado a la masa y han llegado a la 6ª y hasta la 7ª subdivisión, y algunos un poco más allá todavía. El hombre de la 6ª subdivisión será el superhombre y el de la 7ª el ultrahombre. Al considerar los 7 planos mentales menores, nos hemos referido a los 3 planos elementales en el sentido general. No deseamos entrar en mayores detalles en esta obra porque el asunto no pertenece a este plano de la filosofía y enseñanzas generales, pero hemos dicho esto para dar una idea un poco más clara de las relaciones de estos planos con los que son más familiares. Los planos elementales guardan la misma relación en mentalidad y vitalidad con los planos mineral, vegetal, animal y humano que las teclas negras de un piano con las blancas. Las teclas blancas bastan para producir música, pero hay ciertas escalas, melodías y armonías en las que las teclas negras desempeñan su parte, siendo necesaria su presencia. Son también necesarias como eslabones de unión en las condiciones anímicas o estados de ser diversos entre los demás planos, alcanzándose así ciertas formas de desenvolvimiento, y este hecho dará al lector que pueda leer entre líneas una luz nueva sobre el proceso de la evolución, una nueva clave para la secreta puerta de la vida que se oculta entre el reino y reino. Todos los ocultistas conocen perfectamente estos grandes reinos de elementales y las obras esotéricas están llenas de alusiones a los mismos. Los que hayan leído Sanoí y otras leyendas similares reconocerán a estas entidades pertenecientes a los mencionados planos de la vida.
Pasando del gran plano mental al gran plano espiritual, ¿qué es lo que podríamos decir? ¿Cómo podríamos explicar estos elevados estados del ser, de la vida y de la mentalidad a mentes que son todavía incapaces de comprender las subdivisiones más elevadas del plano de la mente humana? Esta tarea es imposible. Solo podemos hablar en los términos más generales. ¿Cómo podría describirse la luz a un hombre que haya nacido ciego? ¿Cómo explicar el azúcar a quien nunca ha probado algo dulce? ¿Cómo hablar de armonía a un sordo? Todo lo que podemos decir es que los 7 planos menores del gran plano espiritual, cada uno de los cuales tiene las usuales 7 subdivisiones, comprenden seres tan superiores al hombre actual como este último es superior al gusano o quizás a formas aún inferiores. La vida de estos seres trasciende tanto a la nuestra que ni siquiera podemos pensar en los detalles de las mismas. Su mente es tan elevada que por ellos nosotros apenas sí pensamos y nuestros procesos mentales les parecen puros procesos materiales. La materia que forma sus cuerpos es del plano más elevado y algunos se dicen que están envueltos por pura energía. ¿Qué es lo que podría decirse sobre tales seres? En los 7 planos menores del gran plano espiritual existen seres de quienes hablamos como ángeles, arcángeles o semidioses. En los planos menores inferiores viven aquellos a quienes damos el nombre de maestros y adeptos. Sobre ellos están las grandes jerarquías de huestes angélicas, inconcebibles para el hombre, y sobre ellas están los que sin irreverencia alguna podrían llamarse dioses, pues su grado de elevación en la escala es tan alto, tan grande su poder e inteligencia, que sobrepasan a todas las concepciones que el hombre se ha formado sobre la deidad. Esos hombres están de todo cuanto se puede imaginar, siendo la palabra divino la única que se les podría aplicar. Muchos de estos seres, incluso las huestes angelicales, tienen sumo interés por las cosas del universo y desempeñan un papel importantísimo en sus procesos. Esas invisibles divinidades y auxiliares angélicas ejercen su influencia libremente y poderosamente en la obra de la evolución y del progreso cósmico. Su intervención ocasional y auxilio directo en los asuntos humanos han dado origen a muchas leyendas, creencias, religiones y tradiciones de las razas pasadas y actuales. Han superpuesto su conocimiento y poder sobre el mundo una y otra vez, bajo la ley del todo, por supuesto. Pero sin embargo, aún estos elevadísimos seres existen meramente como creaciones de la mente del todo y están sujetos a los procesos cósmicos y a las leyes universales. Son todavía mortales, podemos llamarlos dioses, si nos agrada, pero no son más que nuestros hermanos mayores, las almas avanzadas que han sobrepasado a sus compañeras y que han renunciado temporalmente al éxtasis de la absorción en el todo para poder ayudar a la raza en su ascendente jornada en el sendero. Pero pertenecen al universo y están sujetos a sus condiciones, son mortales y su plano es inferior al del espíritu absoluto. Solo los herméticos más avanzados son capaces de comprender las enseñanzas secréticas concernientes al estado de existencia y a los poderes manifestados en los planos espirituales. El fenómeno es tan superior al que se produce en los planos mentales que cualquier intento de descripción solo servirá para producir una gran confusión de ideas. Únicamente aquellos cuya mentalidad ha sido cuidadosamente educada en la filosofía hermética durante años enteros y los que han traído consigo las encarnaciones anteriores, el conocimiento adquirido previamente, pueden comprender adecuadamente lo que significan las enseñanzas referentes a los planos espirituales. Y muchas de ellas las guardan celosamente los herméticos por considerarlas demasiado sagradas, importantes y hasta peligrosas como para divulgarlas públicamente. El estudiante inteligente comprenderá lo que esto significa si dijéramos que el significado de la palabra espíritu, tal como lo usan los herméticos, es sinónimo de poder viviente, de fuerza animada, de esencia interna o vital, etc. Significado que no debe confundirse con lo que generalmente se atribuye al término en cuestión religioso, eclesiástico, espiritual, etéreo, santo, etc. El ocultista emplea la palabra espíritu en el sentido de principio animador, lo que lleva consigo la idea de poder, de energía viviente, de fuerza mística, etc. El ocultista sabe muy bien que lo que él conoce como poder espiritual puede ser empleado con fines buenos o malos, de acuerdo con el espíritu de polaridad, hecho que ha sido conocido por la mayoría de las religiones en sus concepciones de Satanás, Belcebú, el diablo, Lucifer, ángeles caídos, etc. Por esta razón, el conocimiento referente a estos planos ha sido mantenido en el secreto, en el santuario de los santuarios de todas las fraternidades esotéricas y órdenes ocultas.
ha sido guardado en la más secreta cámara del templo. Pero, y esto sí podemos decirlo, los que han alcanzado grandes poderes espirituales y los han empleado mal, se han creado un destino terrible y la oscilación del péndulo del ritmo inevitablemente los llevará al otro extremo de la existencia material, desde cuyo punto tendrán que volver nuevamente a hacer el mismo camino a lo largo de las múltiples espirales del sendero, pero siempre tendrán consigo un castigo del recuerdo vibrante de las costumbres donde cayeron debido a su mal obrar. Las leyendas sobre los ángeles caídos tienen una base real, como saben todos los ocultistas. La lucha interesada por el poder en los planos espirituales inevitablemente produce que el alma egoísta pierda su equilibrio espiritual y caiga tan bajo como había ascendido. Pero aún estas almas se les presenta la oportunidad de volver sobre sus pasos y hacen la jornada de vuelta pagando la tremenda penalidad de acuerdo con la invariable ley. Para concluir, recordemos que, de acuerdo con el principio de correspondencia, que encierra la verdad de que como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, los 7 principios herméticos están en plena operación en los diversos planos físico, mental y espiritual. El principio de la sustancia mental se aplica, por supuesto, a todos los planos, porque todos están en la mente del todo. El principio de correspondencia se manifiesta en todos porque existe analogía, acuerdo, correspondencia y concordancia entre los varios planos. El principio de vibración se manifiesta también en todos los planos, pues las diferenciales que los dividen son consecuencia de la vibración, como ya hemos explicado. El principio de polaridad se manifiesta en cada plano, siendo los extremos o polos aparentemente opuestos y contradictorios. El principio del ritmo se manifiesta en cada plano, con flujo y reflujo, ascenso y descenso, ingreso y egreso. El principio de causa y efecto se manifiesta en cada plano, teniendo todo efecto su causa y toda causa su efecto. El principio de género se manifiesta en cada plano, estando siempre expresada la energía creadora y operando mediante los aspectos masculino y femenino. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Los milenarios axiomas herméticos encierran los grandes principios de los fenómenos universales. Conforme vayamos considerando los restantes principios, veremos cada vez más clara la verdad de la naturaleza universal de este gran principio de correspondencia. Capítulo 9. Vibración. Nada reposa, todo se mueve, todo vibra. El tercer gran principio hermético, el principio de la vibración, encierra la verdad de que el movimiento se manifiesta en todo el universo. Nada está en reposo, todo se mueve, vibra y circula. Este principio hermético fue reconocido por algunos de los primitivos filósofos griegos, quienes lo expusieron en sus sistemas, pero después, durante siglos enteros, quedó olvidado, salvo por los perseguidores de las doctrinas herméticas. En el siglo XIX, la ciencia física ha redescubierto esa verdad, y los descubrimientos científicos del siglo XX han aportado su testimonio en corroboración de esa verdad sostenida por la antiquísima filosofía hermética. La doctrina hermética no afirma solamente que todo está en movimiento constante, sino que las diferencias entre las diversas manifestaciones del poder universal se deben por completo al diferente modo e intensidad vibratoria. Y no solo eso, sino que aún el todo mismo manifiesta una vibración constante de tal infinita intensidad y rapidez que prácticamente puede considerarse como si estuviera en reposo. Los instructores llaman la atención del estudiante sobre el hecho de que aún en el plano físico, un objeto que gire rápidamente, como una rueda por ejemplo, parece estar inmóvil. El espíritu es uno de los polos de la vibración, constituyendo el otro polo formas de materia extremadamente densas. Entre ambos polos hay millones y millones de diferentes intensidades y modos de vibración. La ciencia moderna ha comprobado que todo lo que llamamos materia y energía no es más que modos de movimiento vibratorios, y algunos de los más avanzados hombres de ciencia se están encaminando rápidamente hacia el punto de vista que los ocultistas tienen sobre los fenómenos de la mente, simples modos de vibración o movimiento. Veamos ahora lo que la ciencia tiene que decir sobre las vibraciones en materia y en la energía. En primer lugar, la ciencia dice que toda materia manifiesta, en algún grado, la vibración producida por la temperatura o el calor. Esté un objeto frío o caliente, pues ambos no son más que grados de la misma cosa, manifiesta ciertas vibraciones calóricas y en ese sentido está en vibración. Todas las partículas de materia están siguiendo un movimiento circular,
Lo mismo los corpúsculos que los astros. Los planetas giran en torno de un sol y muchos de ellos giran también sobre sus propios ejes. Los soles, a su vez, giran en torno de puntos centrales mayores y se cree que estos giran también alrededor de otros todavía más grandes, y así sucesivamente. Las moléculas de que se compone cualquier clase de materia están en constante vibración, moviéndose unas en torno de otras y también unas contra otras. Las moléculas están compuestas por átomos, los que como ellas también están en constante movimiento y vibración. Los átomos están compuestos por corpúsculos llamados también electrones, iones, etc., los que también están en un estado de rapidísimo movimiento, girando unos en torno de otros con diversas modalidades vibratorias, y de esta manera toda materia manifiesta vibración, de acuerdo con el principio hermético correspondiente. Y así sucede también con las diversas formas de energía. La ciencia dice que la luz, el calor, el magnetismo y la electricidad no son más que formas de movimiento vibratorio relacionado de alguna manera con el éter y probablemente emanado de él. La ciencia no ha tratado aún de explicar la naturaleza del fenómeno conocido como cohesión, que es el principio de la atracción molecular, ni de la afinidad química, que es el principio de la atracción atómica, ni de la gravitación, el mayor misterio de los tres, que es el principio de la atracción por el cual toda partícula o masa de materia se siente atraída hacia toda otra partícula o masa. Estas tres modalidades de energía no las comprende aún la ciencia, si bien los estudiosos se inclinan a pensar que son también manifestaciones de alguna forma de energía vibratoria, cosa que los herméticos han enseñado durante largas edades en el pasado. El éter universal, cuya existencia postula la ciencia sin comprender claramente su naturaleza, ya había sido explicado por los herméticos, quienes aseguraban que era una manifestación superior de lo que erróneamente se llamaba materia, es decir, que el éter era materia en un grado de vibración superior. El nombre que le daban era la de sustancia etérea y decían que esta sustancia era la tenuidad y elasticidad extremas, llenando el espacio universal, sirviendo como medium de transmisión para las ondas de energía vibratoria como el calor, la luz, la electricidad, el magnetismo, etc. La sustancia etérea es el eslabón de unión entre la modalidad de energía vibratoria que conocemos como materia por un lado y la que conocemos como energía o fuerza por el otro, manifestando además un grado de vibración, de intensidad y modo completamente propio. Los hombres de ciencia proponen como ilustración, para ver los efectos del aumento de vibración, una rueda girando con gran rapidez. Supongamos primeramente que la rueda gira lentamente. Entonces podríamos decir que es un objeto. Si el objeto gira lentamente, lo podremos ver fácilmente, pero no podemos sentir el menor ruido. Aumentando gradualmente la velocidad en pocos momentos, se hace esta tan rápida que comienza a oírse una nota muy baja y grave. Conforme sigue aumentando la velocidad, la nota se va elevando en la escala musical, y así se van distinguiendo unas tras otras las diversas notas conforme aumenta la velocidad de rotación. Finalmente, cuando el movimiento ha llegado al cierto límite, se llega a la última nota perceptible por el oído humano, y si la velocidad aumenta aún, sigue el mayor silencio. Nada se oye ya, pues la intensidad del movimiento es tan alta que el oído humano no puede registrar sus vibraciones. Entonces comienza a percibirse poco a poco sucesivos grados de color. Después de un tiempo, el ojo comienza a percibir un oscuro color rojo. Este rojo va haciéndose cada vez más brillante. Si la velocidad sigue aumentando, el rojo se convertirá en anaranjado, el anaranjado en amarillo. Después seguirán sucesivamente matices verdes, azules y añil, y finalmente aparecerá el matiz violeta. La velocidad se acrecienta aún más, entonces desaparece todo color, porque el ojo humano ya no puede registrarlos. Pero ciertas radiaciones humanas emanan del objeto en revolución, los rayos que se usan en la fotografía y otras radiaciones sutiles de la luz. Después comienzan a manifestarse los rayos conocidos bajo el nombre de X, y más tarde empiezan a emanarse electricidad y magnetismo. Cuando el objeto ha alcanzado cierto grado de vibración, sus moléculas se desintegran, resolviéndose en sus elementos originales o átomos. Después de los átomos, según el principio de vibración, se separan en innumerables corpúsculos o electrones de los que están compuestos, y finalmente hasta los corpúsculos desaparecerían y podrían decirse que el objeto estaría compuesto por sustancia etérea.
La ciencia no se atreve a llevar a la ilustración más allá, pero los herméticos dicen que si las vibraciones continuaran aumentando el objeto, pasarían sucesivamente por estados de manifestación superiores, llegando al plano mental y después al espiritual, hasta ser por último absorbido en el todo, que es el espíritu absoluto. El objeto, sin embargo, habría dejado de ser tal mucho antes de llegar a la sustancia etérea, pero de todas maneras la ilustración es correcta en cuanto demuestra los efectos del aumento continuo de la intensidad vibratoria. Debe recordarse que en la ilustración anterior, con el llegar a los estados en que el objeto irradia color, luz, etc., no se ha resuelto aún la cuestión en que esas formas de energía, que están en un grado mucho más elevado, sino que simplemente llega a un grado de vibración en el que esas energías se liberan hasta cierto punto de las limitadoras influencias de las moléculas, átomos y corpúsculos. Esas energías, si bien son muy superiores a la escala de la materia, están aprisionadas y confinadas en las combinaciones materiales, en razón de las fuerzas que se manifiestan a través de ellas y empleando formas materiales, y de esta manera se conforman en sus creaciones corpóreas, lo que, hasta cierto punto, es cierto en toda creación, quedando la fuerza creadora envuelta en su propia creación. Pero en la doctrina hermética va mucho más allá que la ciencia moderna y afirma que toda manifestación de pensamiento, emoción, razón, voluntad, deseo o cualquier otro estado mental va acompañado por vibraciones, parte de las cuales se emanan al exterior y tienden a afectar las mentes de los demás por inducción. Esta es la causa de la telepatía, de la influencia mental y de otros efectos del poder de una mente sobre otra, la que ya va siendo de dominio público debido a la gran cantidad de obras del ocultismo que están publicando discípulos e instructores sobre las materias. Cada pensamiento, emoción o estado mental tienen su correspondiente intensidad y modalidad vibratoria. Estos estados mentales pueden ser reproducidos, así como una nota musical puede ser reproducida haciendo vibrar las cuerdas de un instrumento con la velocidad requerida, o como se puede producir un color cualquiera. Conociendo el principio de vibración aplicado a los fenómenos mentales, uno puede polarizar su mente en el grado que quiera, obteniendo así un perfecto dominio y control sobre sus estados mentales. De la misma manera podrá afectar las mentes de los demás, produciendo en ellos los requeridos estados mentales. En una palabra, podrá producir en el plano mental lo que la ciencia produce en el plano físico, o sea, las vibraciones a voluntad. Este poder, por supuesto, puede adquirirse únicamente mediante las instrucciones, ejercicios y prácticas apropiadas, siendo la ciencia que las enseña la de la transmutación mental, una de la rama de la filosofía hermética. Un poco de reflexión sobre lo que hemos dicho mostrará que el principio de vibración está oculto tras todos los maravillosos fenómenos de los poderes manifestados por los maestros y adeptos, quienes pueden aparentemente eludir las leyes de la naturaleza, pero que realmente no hacen más que emplear una ley contra otra, un principio contra otros, y que llevan a cabo sus resultados modificando las vibraciones de las cosas materiales o de las energías, realizando así lo que comúnmente llamaríamos como milagros. Como dijo una de las más antiguas autoridades herméticas, aquel que ha comprendido el principio de vibración ha alcanzado el centro del poder. Escucha el siguiente capítulo de este libro en el próximo video. Espero te haya gustado. Si es así, deja tu like, un comentario y comparte con alguien más para que podamos seguir creciendo en nuestra comunidad. Te espero en el próximo audiolibro para tu alma.